Hola, nuevamente aquí su amigo y su servidor Ricardo Amezcua. Vamos en una de nuestras cápsulas a explicar algunos de los temas que han causado polémica en estos días. Se ha hablado mucho sobre la nueva ley, famoso Registro Nacional de Detenciones, que precisamente fue publicado esta ley nacional del registro de detenciones en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de este año. Este fin de semana pasada surgió mucho este nombre de la ley, que aunque ya tenía tiempo que fue publicada para mitad de año, pero entró precisamente para el sábado pasado la cuestión donde cualquier persona que ya sea detenida ya se tenía que empezar a registrar. Es decir, que aunque la ley ya había sido publicada, pero no había tenido vigencia porque en los propios transitorios se decía que después de medio año tendría que empezar un registro nacional. Y así al mismo tiempo en febrero empezará una segunda parte del registro ya para todo el país y en todos los estados de la República para otro tipo de delitos ya un poco más fuertes. Ahorita hablaremos de los mismos, de cuáles son unos y cuáles son los otros, pero ¿qué es la ley precisamente esta y qué regula esta ley nacional del registro de detenciones? Bueno, hemos platicado en otros programas, en otras cápsulas, que desafortunadamente no había un registro fidedigno de las personas que son detenidas a nivel judicial, es decir, por algún problema, o a nivel administrativo, ya sea por un problema derivado de un hecho con apariencia de delito. Ejemplo, a una persona es detenida por alguna de las modalidades de la flagrancia, ya sea en el momento que está cometiendo un delito, pues lo detienen, lo presentan las patrullas a la agencia del Ministerio Público, o hoy lo que estamos viendo en redes sociales, donde una persona que puede ser perseguida a través de las cámaras de videovigilancia. Es importante comentar que cada día se están poniendo más cámaras en toda la Ciudad de México y principalmente en la alcaldía de Benito Juárez. Cada vez tenemos vamos a tener para antes de finales de año el triple de cámaras. Eso es importantísimo, porque de esta manera muchos se han dado cuenta que se ha hecho con los botones de pánico, que también se están poniendo en toda la Ciudad de México, que a través de los botones de pánico se hace una persecución de las cámaras y se detiene una persona. Es legal esa detención por persecución de las videovigilancias por las cámaras, que siempre hay personas que están sentadas monitoreándolas, o ya sea porque la policía los persiga o porque alguien señala a una persona. Diversas detenciones en flagrancia que lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales y son legales en base a la Constitución. Bueno, cualquiera de estas personas que haya sido detenido en alguna de las modalidades, o por un caso urgente, o por una orden de aprehensión, o es más, por una situación administrativa, de los que van a dar al juzgado cívico, todas las personas que sean detenidas en todo el territorio nacional tendrán que anotarse en un formato especial. La policía tendría que hacer ese formato y van a ingresar a una base de datos donde está este registro. Por eso es un registro muy importante, porque ahora vamos a poder conocer qué personas son las que son detenidas, por qué delito, el nombre de la persona, su sexo, su registro federal de causantes, su CURP, o sea, datos personales. Y estas personas que sean detenidas pues van a empezar a generar antecedentes, cuando menos de registro de que fueron detenidos, porque hay que mencionarlo: persona que ingrese a algún lugar de justicia administrativa o justicia penal, ya sea en el Ministerio Público o en algún reclusorio local o federal derivado de estas formas de detención, pues precisamente les va a quedar ese registro. ¿Para qué va a servir? Para que en otras ocasiones podamos conocer si una persona está cometiendo delitos, dónde y cuántos delitos y dónde se están realizando, en qué alcaldías, en qué municipio, en qué estado de la República, qué tipo de delitos, si es algún concurso de delitos, si hay 1, 2 o 3 delitos que son los que más se cometen, que en estos casos de los que más se están cometiendo en toda la Ciudad de México y en el país. Entonces, el robo con sus modalidades: robo a transeúnte, robo a vehículo, robo a través de vehículo. Una cosa es que le roben a los que están dentro de un vehículo, o que dentro de una motocicleta, un vehículo, son los que están cometiendo los delitos y son perseguidos por las cámaras a través de sus placas. Ya hay en estos momentos sistemas de placas de vehículos donde con un botón hasta voltean las placas o
pueden oscurecer la placa. Ya se han ido perfeccionando los delincuentes y van teniendo este tipo de sistemas. Así como existen sistemas para perseguirlos, también estos tratan de evadir la acción de la justicia. Pero bueno, a través de esas cámaras se va viendo que tenían una primera placa y luego cambian de placa, pero se tiene la imagen del vehículo y su persecución y se les detiene y se les detecta este tipo de sistemas internos. Bueno, estos sistemas nos van a ayudar para ver cuántas personas están cometiendo delitos, quiénes están cometiendo los delitos, en cómo se van moviendo en las diversas lugares o alcaldías, y al mismo tiempo si estas personas ya tienen antecedentes penales o traen una orden de aprehensión. Entonces va a ser más sencillo, porque si llegaba a ocurrir que cuando era detenida una persona y no se les encontraban su identificación, mentían en el nombre y era complicado por una mala interpretación de los derechos humanos de que no se podía obligar a que dieran su nombre. Bueno, pues hoy lo tendrán que dar a fortiori para esta base de datos, para tener los nombres exactos de las personas y ver si tienen antecedentes penales. Va a servir mucho este registro. Creo que ya se habían tardado en haber hecho una ley a nivel nacional. Habían bases de datos locales en algunas alcaldías, en algunas procuradurías, pero hoy van a tener una interrelación entre todos los estados de la República. Ya hay 3 bases de datos muy importantes: las de los servidores públicos por el famoso Sistema Nacional y Local Anticorrupción. Ya hay una base de datos de esto, hay una base de datos de la 3 de 3 de todos los servidores públicos, y esta es una tercera fuente de información para cuando se cometen delitos por cualquier persona, inclusive servidores públicos que van desde los policías a cualquier persona que trabaja en el gobierno en cualquiera de sus facetas: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces cada vez hay más bases de datos donde se va a poder buscar esta información de una persona y se le puede identificar por el rostro, por sus cuestiones, características físicas, y además por los datos que se tengan. Entonces va a ayudar mucho para tratar de inhibir tanta delincuencia que estamos teniendo en todo el país, y no queda lejana esa delincuencia en la Ciudad de México. Son buenos instrumentos, vamos a tener más cámaras, más botones de pánico, se van a tener este buen instrumento de este Registro Nacional de Detenciones. Va a haber posibilidades de que la gente pueda solicitar información. La información tendrá restricciones por los datos personales, sin embargo, se va a poder pedir de alguna manera si este registro. Comentábamos al inicio que precisamente en uno de los transitorios, en el 6º, nos habla: en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se deberán establecer programas para la debida instrumentación del registro, una base de datos que se estaba armando, y ahorita ya está lista, las cuales se deberá de considerar la implementación gradual de acuerdo a lo siguiente. Nos decían en 3 fases. Para el caso de la información referente a los registros de detenciones en materia de delitos federales, en un plazo no mayor a 180 días, para los locales, en materia de delitos del fuero común, a más tardar al 1 de abril, y para el caso de información referente a registros de detenciones de carácter administrativo, a más tardar el 1 de abril del 2021. Entonces hay diferentes fechas que nos maneja la ley, pero ya a partir de este sábado que acaba de transcurrir, ya está la base de datos natural y poco a poco empieza a llenarse la misma. Nos va a servir muchísimo para poder tener antecedentes registrales, no penales, porque esos solamente se generan cuando ingresan después de la agencia del Ministerio Público. Pasan, como todos sabemos, dentro del término de las 48 horas, a menos de que sea delincuencia organizada, puede ser hasta 96, pero después, cuando pasan este tiempo máximo que marca el artículo 16 constitucional, de las 48 horas en términos generales, excepción caso de delincuencia organizada, como decíamos, pues luego se irán precisamente, se judicializa la carpeta, y en ese momento entrarán en un reclusorio que podría determinarse por el juez de control una prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional, que vienen los delitos. Hoy hay muchos delitos en el 19, se triplicó a la original 19, ya hay muchos delitos como pueden ser hidrocarburos, delitos precisamente de homicidio, violación, narcomenudeo, la famosa extorsión, el secuestro. Los delitos más fuertes se encuentran de prisión preventiva oficiosa, pero también una persona puede quedar retenida en su libertad por una prisión preventiva justificada, que precisamente la propia Constitución nos dice cuando hay peligro, algún peligro contra la víctima, contra la sociedad, contra que se den a la fuga, que es difícil que se pueda una persona retener en el lugar donde se lleva el proceso, que no se presenten en el mismo, pues puede ponerse una prisión preventiva
precisamente justificadamente, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, son instrumentos que nos sirven para tratar de ir combatiendo cada día más a la delincuencia. Eso es en términos generales, el famoso, yo por mucha gente veía videos, programas en redes sociales de algunas detenciones en Estados Unidos que pues sí tienen una fuerza, el uso de la fuerza muy exagerada, donde alguna persona en una segunda advertencia que no da su nombre, lo detienen, lo sacan del vehículo, rompen ventanas y pueden llegar a disparar. No exageremos, no estamos en ese estado de cosas, para bien o para mal. Todavía aquí el nivel del uso de la fuerza está determinada en la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte, donde tiene que haber usos de niveles de la fuerza. Entonces, pero bueno, vamos avanzando a registros nacionales que ya están en otras partes del mundo hace muchos años. Bueno, pues ya los tenemos aquí en toda la República Mexicana. Vamos por un buen camino por el ámbito de la seguridad pública. Muchas gracias, soy Ricardo Amezcua y seguimos en contacto en estas cápsulas.